Bueno, vamos a orar, a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Padre. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, tu señorío en este lugar, Padre, que podamos entender tu grandeza, Señor, y podamos ir a tu conocimiento, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos invitas a más, Padre, porque tú nos haces sentir, Señor, y saber que tú sigues estando presente, Señor, que eres un Dios que tiene vida, Señor, que eres un Dios que va delante de nosotros, Padre. Gracias, gracias por lo que hoy has de hablar, Señor. Utiliza a tu sierva, la maestra Isa, Señor, grandemente, Señor, para que a través de ella tú fluyas, Padre, que fluya tu presencia, que fluya tu palabra, Señor. Prepara los corazones en esta tarde, Señor, que seas tú en cada momento, Padre, que tú seas aquí, Señor. Tienes un lugar, Padre, tienes un lugar especial en esta aula, Señor. Bendecimos grandemente tu nombre y te honramos, papá, te honramos sabiendo que tú estás aquí antes de que nosotros estuviéramos, antes de que nos conectáramos, Señor. Tú ya estábamos en tu pensamiento, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que hoy vas a hablar, Señor, en esta materia, en esta clase, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Quita todo lo que obstruya el que podamos entender tu palabra, Señor, y que venga la dirección y la sabiduría que solamente tú puedes darnos, Señor, la que anhelamos, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, esta clase es la clase número 9 y ya nos faltarían 3 clases. ¿Sí? Y vamos a estar hablando acerca del creyente maduro. No sé si se acuerdan que yo les dejé una tarea práctica. Esto es práctica, recordemos. ¿Sí se acuerdan? No, no se acuerdan. No, es práctica que hasta les dije, esta no es una tarea escrita, porque no me la van a decir. Es una tarea más que nada pues, para reflexionar. Había unas preguntas al final de las diapositivas y en la cita de los que están aquí. ¿Quién fue sinceramente con Dios y le dijo, Señor, estoy caminando correctamente hacia un crecimiento, algo que me está estorbando? ¿Sí? Pues, y de los que están en línea, ¿estuvieron esta reflexión en lo íntimo con Dios? Pues si no lo has hecho, yo te invito a que, pues no nada más es un día, es siempre, es siempre, ¿verdad? Que siempre tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿cómo estoy? Delante de tus ojos, ¿cómo voy? ¿Qué me falta? ¿Qué tienes que quitar? O sea, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad y condúceme al camino eterno, ¿sí? Esa debe ser nuestra oración continuamente para que el Señor es bien fiel. La hermana Shanita nos platicaba en la clase de Hebreos algo que el Señor le mostró. No lo voy a decir, hermana, no lo voy a decir, pero eso me da alegría, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor es bueno. El Señor no desea que nosotros nos quedemos sin participar de su mesa, que siempre vengamos a la presencia, a su palabra y tengamos ese alimento y que sea dulce a nuestra boca, ¿sí? Y que la podamos disfrutar y que lo que el enemigo traiga a nuestra vida sea esto no es comida de mi Dios, o sea, no lo aceptemos, sino que busquemos siempre agradar a nuestro Dios y hacer lo que a Él le gusta. Bueno, pues bueno, esta clase de responsabilidad del creyente maduro. Dice, una vez que los creyentes somos renovados en el espíritu de nuestra mente, ya alineados con Dios, Dios espera que seamos maduros y estables, que demos fruto y le honremos. Esto significa que Dios espera que seamos creyentes responsables. Esta palabra está remarcada con rojo porque es una palabra sumamente importante, responsabilidad, ¿sí? El creyente espiritual en ningún momento puede conformarse, relajarse o confiarse. La vida espiritual es una constante batalla por mantener el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, obedeciendo su voluntad. Y aquí me voy a parar porque lo estuvimos viendo en la clase de guerra espiritual, que el cristiano no se tiene que relajar.
Esta es una guerra constante desde el momento en que nosotros le aceptamos y pasamos del reino de tinieblas al reino de luz. El enemigo siempre va a estar ahí al pendiente. ¿En qué momento te descuidas? ¿En qué momento dices, ay, otra vez Biblia? Ya me las sé, ya me sé las historias bíblicas otra vez. Y van a hablar de lo mismo. Ay, cuidado, ahí es un poco rojo donde dicen, ya me harté. Y Dios es un Dios de vida, un Dios que quiere enseñarnos que como buen padre, ¿verdad? No quiere que nos vaya mal y quiere que poseamos todo lo que Él ya ganó a la cruz del Calvario para ti y para mí. ¿Ven? Dice, responsabilidad no es una palabra muy escuchada y valorada en nuestro mundo actual. La mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, quieren sobresalir, pero no quieren tener responsabilidades en el reino de Dios, un reino que no es de este mundo. Vemos que el mundo allá afuera nos enseña que puedes hacer lo que quieres, no le tienes que rendir cuenta a nadie, ¿sí? Tú eres dueño de tu propio tiempo, tú vas a hacer y deshacer. Responsabilidad no es la palabra que a ellos les agrada. Pero el Señor nos dice que debemos de ser responsables. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos a ese mundo. Ahora estamos en el mundo, ¿verdad? En el reino que Dios nos ha llamado. Amén. Y pues bueno, vamos a leer en nuestra Biblia, en hermano Joel, Romanos 14, 17. Hermana Lucy, Hebreos 12, 28. Hermana Adriana, Mateo 6, 24. Hermana Silvia, Juan 3, 1 al 6. ¿Sí? Y dice, el Padre espera que cada uno rinda cuentas y los que están en línea también me van a apoyar a leer. Hermana Reina Fuentes, Romanos 14, 10. Hermano Víctor Hugo, Colosenses 5, 10. Hermana Sori, Primera de Corintios 3, 13 al 14. Sí, bueno, vamos a empezar con Romanos 14, 17, hermano Joel. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Vemos que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es lo que comas que te va a hacer feliz, no es lo que bebas, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algo que en el mundo no vas a poder encontrar, solamente en Cristo. ¿Sí? Amén. Hebreos 12, 28. ¿Qué dice, hermana Lucy? Así que estamos antes a ellas y vamos a Dios, agarrándonos con Amén. Debemos de tener respeto a dónde nos ha Dios trasladado. ¿Sí? Seamos agradecidos y vivamos de la manera que a Él le agrada. Amén. Mateo 6, 26, hermana Adriana. 24, perdón, sí. que ninguno puede servir a dos señores porque él aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es, ¿verdad? Dice que no podemos servir a dos señores. Le dimos nuestra vida a Cristo y a Él le pertenecemos. Si tenemos necesidad de algo, el Señor lo sabe y Él nos dice que miremos los pájaros, ¿verdad? Que ni siembran, ni, ¿verdad? Y no les falta nada. Que las flores del campo también, ¿verdad? Y él tiene cuidado de nosotros y no debemos de servir a dos señores, porque si estamos en Cristo y dices, pues, no veo, ¿verdad? Que supla mi necesidad y se me hace fácil hacer algo incorrecto, algo que es del otro reino, pues el Señor dice, no, espera y ten fe, ten paciencia, ¿verdad? En su momento llegará. Amén. Vemos aquí que nos muestra la palabra con cuán amor nos ha amado el Padre que nos ha llamado sus hijos, ¿sí? Entonces, como hijos debemos respeto a nuestro Padre, debemos obediencia a Él y Él desea que no seamos contaminados porque dice su palabra que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y también dice, Señor, yo no te pido que los libres del mal, digo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Para que donde yo esté, ellos también estén conmigo, ¿sí? Eso hablando de tu vida y de mi vida y de aquellos que se han de añadir. Amén. ¿Qué dice, amada hermana Reina Fuentes? Romanos 14, 10.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Amén. Aquí debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuidarnos porque somos un cuerpo. El Señor nos ha llamado a amarnos, ¿verdad? Y si alguno tiene alguna falta, pues debemos de ir y buscar reconciliación. Y si la otra persona es la que pues está haciendo el agravio, aún así el Señor nos pide, ve y pide perdón, porque dice, Señor, pero yo no hice nada, fue la otra persona, porque el Señor te está cuidando, ¿sí? De ser contaminado, ¿sí? Entonces el Señor nos dice que nos amemos y también que rindamos cuentas porque Él es el Padre, ¿sí? Hermano Víctor. Dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén. Eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Que seamos renovados hasta el conocimiento pleno, que no nos conformemos, que lleguemos a la plenitud de Cristo. Hermana Sori, 1 Corintios 3:13 al 14. Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. Amén. Vemos aquí que nuestra obra, lo que hagamos, amado hermano, va a ser probado. ¿Sí? Porque podamos decir que aquí el pastor nos ve y estamos trabajando, ¿verdad? Pero el que conoce los corazones y los pensamientos es Dios. ¿Sí? A Él no lo podemos engañar. Él sabe nuestras intenciones, el motivo que nos mueve a hacer las cosas, y a Él no lo podemos engañar. ¿Sí? Entonces dice que esa obra va a ser probada. Tu fe, mi fe, lo que hagamos va a ser probado. Tiene que Sí, ya la tengo aquí en segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Gracias a Dios. Dice, responsabilidad es dar cuenta de lo que se nos encargó. Dios espera que seamos competentes con lo que Él nos ha encomendado, responsables para entregar buenas cuentas en el momento que Él las pida. ¿Sí? Y aquí tenemos un ejemplo en 1 Corintios 4:1 al 5, hablando del apóstol Pablo que reconoce que va a ser juzgado, que va a rendir cuentas, que su obra va a ser probada. Y vamos ahí a 1 Corintios. Amén. Adelante, hermana. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, por el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Vemos aquí que el Señor es el que da la última palabra. Puede decir, estoy sirviendo en tal ministerio y el Señor me usa y el Señor, ¿verdad? Pero al final el que pesa los corazones y las intenciones del corazón es Dios. ¿Sí? Entonces, si vemos algo, pues gloria a Dios. Si todo el mundo le da gloria a Dios, para eso es, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios y no la gloria propia de una persona, ¿verdad? Porque todo proviene de Él y todo es para Él. ¿Vale? 4 cualidades de la responsabilidad. Número 1, vulnerabilidad. La persona se muestra abierta aún reconociendo que le lastima, reconociendo que ha hecho mal, es capaz de admitir antes de ser confrontada. Esto es muy importante, mis hermanos, conforme vayamos caminando en el Señor, tengamos algo encomendado, ya sea que seas encargado de niños, que seas de la alabanza, que seas de algún ministerio,
o que no seas encargado, simplemente eres parte, pasa algo, debemos de vernos vulnerables, ¿sí? Reconociendo que hicimos mal, porque no somos intocables, o sea, no debemos de ser así. Somos vulnerables, somos personas que nos equivocamos y que podemos venir ante Dios y pedir perdón y que podemos dar cuentas a otros o que nos pueden pedir cuentas. Y adelante, claro que sí, ¿verdad? ¿Hiciste tal cosa? Sí. ¿Me equivoqué? Sí, pero ya pedí perdón. Sí. De eso se trata el estar en Cristo, no que tengamos un lugar y creernos que ya sometemos a las personas o que ya caminamos por nuestra propia cuenta y que no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Eso se llama soberbia y a Dios no le agrada la soberbia, ¿sí? Porque cerca de la soberbia está, o sea, de la altivez está la caída. Entonces, tengamos mucho cuidado. Vamos ahí, el ejemplo, segunda de Samuel 12:1. Vemos que aquí nos habla de David. Amén. A ver quién tiene. Jehová envió a Natán y a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, y un rico y el otro pobre. Ajá, Hasta el 10, ¿verdad? Muy bien. por favor. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Vemos aquí esta historia, ¿verdad? Que nos narra que el profeta Natán viene y le dice a David, ¿verdad? Ese pecado, pero antes de confrontarlo así, primero le cuenta una historia, ¿verdad? Y vemos que al final de la historia, vemos que David se enardece y dice, el tal debe morir. ¿Cómo se ve el pecado? O sea, puede ser que hayamos cometido ese pecado, pero verlo en otra persona, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Eso es lo que le estaba pasando a David. Estaba escuchando, dice, el tal debe morir, pero él mismo el pecado lo había invadido, que no había entendido. O sea, usted y yo leemos esto y de volada dijimos, es él, ¿verdad? Y cuánto más él, que él ya lo había vivido, ya lo había hecho, ¿sí? Había adulterado, había matado, ¿sí? Había mentido. Y vemos que él todavía se enardece, ¿verdad? Y, y, y tiene que pasar un tiempo cuando dice el profeta, ese hombre eres tú. Ah, caray, soy yo, ¿verdad? Y vemos que él dice esta palabra, pecado contra el Señor. Vuelve en sí, como dice, ¿verdad? Volviendo en sí, reconoce y vemos que pide perdón a Dios, pero sabemos que la paga del pecado es la muerte. Sabemos que este inocente, ¿verdad? El bebé muere, ¿verdad? A pesar de que él queriendo interceder para que el bebé viviera.
lo hecho está, ¿verdad? Y hay una consecuencia. Entonces vemos que después se levanta, se lava la cara y empieza a comer, ¿verdad? Y los demás dicen, mientras el niño vivía y ahora come, ¿cómo es posible? Es cuando debe estar más triste porque él sabía que si Dios ya había destinado algo, era consecuencia de lo que él había hecho. ¿Sí? Solamente tenía que pedir perdón a Dios y seguir adelante. ¿Sí? Dice, muchos creyentes, aun siendo responsables de haber cometido un pecado, no aceptan su responsabilidad. Se mantienen firmes en su orgullo y se ofenden y se van. Todo como resultado de la falta de responsabilidad. ¿Eso se nos hace conocido? Sí, ¿verdad? Creo que sí. También yo por ahí alguna iglesia lo he escuchado. Pues eso no desea Dios, ¿verdad? Dios desea que seamos prontos para entender cuando la regamos, cuando pecamos, cuando estamos infringiendo la ley, ¿sí? Para que pronto vayamos, ¿sí? Y pidamos misericordia a nuestro Dios. Dice que aún es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí? Entonces, mediante esa justicia, Él nos justifica y nos hace aceptos en el amado, ¿sí? Pero si al contrario nosotros cometemos el pecado, y como decía la maestra Nancy, solamente hay arrepentimiento, no hay que remordimiento, solamente va a haber cuando somos expuestos y todos se dieron cuenta de lo que sucedió, empezamos a llorar y es que yo no sabía y es que, ¿verdad? Pero cuando hay realmente un verdadero arrepentimiento, van a haber obras de justicia, van a haber obras de arrepentimiento, ¿sí? Y no me va a importar lo que digan los demás. Sí, pero el Señor ya me perdonó, pero ya fui y pedí perdón. ¿Sí? Porque eso es lo que importa. Les voy a contar algo. No es nada grato, ¿verdad? Pero fue en mis inicios. No fue ahorita, ¿verdad? Pero sí. Yo recuerdo que estaba en la sala de mi casa, llegó mi hermano en sangre y conocíamos a una hermana, estábamos en otra iglesia, y él me pregunta, oye, fulanita no sé qué, y yo le digo, ay, sí, sigue con lo mismo, o sea, pero yo muy despectiva, a lo mejor no hice un gran comentario malo, ¿verdad? Pero hablé de mi hermana, ¿sí? Bueno, se fue y enseguida yo estaba lavando trastes. Y nada más de repente el espíritu me redargulló. Me dice, ¿cómo es posible que hayas hablado tan despectivamente de tu hermana? De verdad que no pude dormir esa noche. Yo dije, la Señor, la regué bien gacho. O sea, nadie se dio cuenta de mis hermanos en la iglesia. Solamente lo que hice el comentario con mi hermano de sangre. Entonces, enseguida viene domingo. Y lo primero que yo hago, la agarro, la jalo y le digo, hermana, perdóname. Yo me dice, ¿de qué? ¿Y qué creen? Pues todo lo que llegó mi hermano y dije tal y cual cosa. Y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, porque ¿quién soy yo para hablar despectivamente de ti? O sea, me dio tanta vergüenza, o sea, estaba hasta con la cara así que me ardía pero yo se lo dije, ¿por qué? Porque era más fuerte lo que el espíritu me hacía sentir que lo que, ay, la imagen de la hermana, no. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ella empieza a llorar y me abraza y me dice, gracias, porque sé que fue Dios. Porque esto lo he visto en otros, pero nunca me han hablado así. Si Dios me ama, porque Dios me da mi lugar, porque Dios me hace que tú me respetes. Y yo fui, ahora sí que fui edificada con sus palabras, o sea, Señor, gracias, porque pues, no fue la manera, ¿verdad? No fue adecuado a mi conversación, lo que le estaba diciendo a mi hermano, pero en ese momento también vi, Señor, que así, para ti no hay nada oculto, tú todo lo sabes, todo lo escudriñas y me cuidas, sobre todas las cosas, me cuidas de ser contaminada y cuidas a mi hermana que es parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, aunque tengamos un lugar, lo más importante no es el qué dirán nuestros hermanos a los lados, sino qué dice Dios de mí. ¿Estoy actuando correctamente? ¿Estoy hablando correctamente de mis hermanos, de aquellos que están a mi lado? Si no puedo hablar bien de mis hermanos que tengo a los lados, ¿cómo voy a hablar bien de aquellos que apenas están por añadirse? O de aquellos que están allá. Hablarles la palabra, decirles que Cristo les ama. No, mira cómo andas, ¿verdad? No los voy a ver bien. Entonces Dios nos ama y Dios desea que tú y yo seamos responsables, que seamos vulnerables, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? Que siendo en forma de Dios,
no escatimó su vida como diciendo, pues yo soy Dios, no, ustedes sírvanme. No, Él nos ama y Él desea que tengamos lo mismo que Él nos enseña. ¿Amén? Docilidad es la disposición para aprender. El creyente está preparado para oír y responder la reprensión y está abierto para recibir consejo. ¿Sí? Nunca es demasiado para decir, necesito un consejo, necesito que me escuches, siento que no estoy haciendo las cosas bien, pero necesito que me apoyes en oración. Hace poco hablé con la maestra Nancy y yo le estaba comentando unas cosas, ¿verdad?, de mi casa y le digo, necesito que me escuches, necesito un consejo. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo, el Señor es el que lo sabe y nos necesitamos mutuamente, así como también en su momento también le digo a la maestra Olguita y la maestra Olguita también viceversa, porque nos necesitamos, ¿sí? Porque puede haber a mí cosas que se me pasan, pero la hermana tiene algo que el Señor le ha dado que me bendice, igual viceversa. Entonces somos un cuerpo y el Señor desea enseñarnos mutuamente, no creernos superiores a otros, ¿sí? El Señor dice que debemos edificarnos y cuidarnos los unos a los otros. Dice en 2 de Samuel 12, 13 al 14, vamos a estar viendo cómo David reconoce que su pecado trajo como consecuencia la muerte de un inocente, lo acepta sin quejarse y recibe la corrección de Dios. Vemos ahí en 2 de Samuel 12. Amén. Entonces dijo David a Adelante. Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo te ha nacido, ciertamente morirá. Y el 22 dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Vemos aquí, ¿verdad? Que David reconoce su pecado y dice que estaba por morir, pero dice que Dios remitió eso, lo quitó. Pero por cuanto hizo blasfemar el nombre de Jehová por consecuencia del acto que hizo, por eso el niño murió. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Sí? Conocerlo y saber que es nuestra responsabilidad representarlo bien. ¿Sí? Por eso David lo entendía y dijo, ok, viviendo el niño ayunaba, pero si ya no va a vivir, no tiene caso, ¿verdad? Entonces dice, se aceptó eso que Dios le mandaba. Disponibilidad. El creyente espiritual es un ejemplo de amor al prójimo. Permite que se le acerquen y es accesible en tiempos donde se le pide cuentas. No reacciona con molestia ni de una manera cerrada o orgullosa, sino que se mantiene abierto a ser tocado. Muchos creyentes siguen estancados porque son intocables. No permiten que nadie les pida cuentas. Se indignan y se molestan y erigen muros para mantener a otros alejados. Vemos aquí que el Señor no desea esto, el Señor desea que todos seamos accesibles, ¿sí? Que, ay, pues que tengo que hablar con el pastor, tengo que sacar cita, porque son demasiados, ¿no? ¿Verdad? Nuestro pastor está accesible, los maestros están accesibles, ¿verdad? Los líderes están accesibles a hablar con cualquiera que quiera hablar con ellos o pedirles cuentas. Sí. Por ejemplo, alguien llega y quiere pedirle cuentas a la maestra Titi que está encargada de niños y cómo están enseñando y qué enseñan y esto, lo otro, adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas, libros abiertos que no tenemos nada que esconder. Igual aquí en Douglas también, ¿qué se enseña? La sana doctrina, ¿sí? Que le piden al coordinador, ¿y qué están haciendo con las ventas? Porque tenemos aquí, hermanos, una tiendita, tenemos la venta de TCD, ¿sí? Y también lo que se lleva en la administración de los recursos, que es las aportaciones para los cuadernillos, las inscripciones. Entonces el pastor pide cuentas, ¿sí? Y el coordinador pide cuentas a las personas que están en inscripciones, que están en tiendita, ¿sí? Deben de ser personas responsables y cuánto vendiste y cuánto esto y cuánto lo otro, porque todo va en una base de datos que se le presenta al pastor y cuando el pastor pide cuentas, le pide cuentas al coordinador, pues sí, mira, en tal fecha vendimos tanto, en tal esto, entonces somos
libros abiertos, que no tenemos nada que ocultar porque todo está, ¿sí? Muy bien ordenado y está claro todo lo que se vende, todo lo que entra y lo que se le entrega a nuestro pastor. Igual también todo lo que se enseña también tiene que ser basado, ¿sí? Por eso las clases se graban, porque el pastor también está enterado y está escuchando. Y cuando algo acá nos llama también a cuentas, a ver, dijiste esto, pasó esto, esta situación, tenemos que estar accesibles. No, pastor, ¿cómo crees? No, está mal esa gente, no. No, eso no habla bien de un creyente maduro, un creyente que está creciendo en la sana doctrina, creciendo en lo que el Señor nos enseña bajo la luz de la palabra. Amén. Sí, dice segunda de Samuel 19:4. Vamos a leer un ejemplo de David. Amén, dice. Mas Amén, adelante. mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Vemos aquí que la consecuencia de su pecado seguía, ¿verdad? Absalón se levanta queriendo usurpar el reino, ¿verdad? Y vemos que es perseguido por los capitanes, ¿verdad? De David, pero David les dijo, pero no lo maten, porque era su hijo y lo amaba, ¿verdad? Pero vemos que su espectacular cabellera quedó, ¿verdad? Enroscada en un Maestra, árbol. faltaron dos, Dos sí, me citas. faltaron dos, sí. A ver, adelante. Levántate pues ahora y ve fuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda. Vemos aquí, ¿verdad? Esta consecuencia, pero vemos que al final lo matan y no hallaban cómo decirle al rey que había muerto su hijo. Al final le dicen y vemos que él empieza a llorar, ¿verdad? Se sumerge en ese sentimiento y no le importa que hayan hecho justicia al rey, porque vemos que si Absalón no hubiera muerto, no se hubiera acabado esta rebelión, ¿verdad? Esta guerra que se estaba haciendo. Pero vemos que David, en lugar de, pues a lo mejor no a alegrarse, porque al fin de cuentas era su hijo, pero al menos, pues darle gracias por estar con él, ¿verdad? Y por ayudarlo a tener la victoria. Se sumerge en esta tristeza y vemos cómo este capitán Joab le dice: Oye, no, rey, no, ubícate, o sea, tienes que dar gracias a tu pueblo, a tu ejército, porque si no, te vas a quedar sin nada. ¿Sí? Porque dice, pues ¿cómo? Ganamos y ahora el rey llora. A lo mejor si nosotros todos hubiéramos muerto, para él fuera nada y estuviera feliz porque su hijo vive. ¿Sí? Pero vemos que David no se cerró, no dijo: Oye, ubícate, tú eres nada más alguien que es del ejército, yo soy el rey y yo mando y yo aquí hago mi autoridad. Bien pudo haber dicho eso David, ¿verdad? Pero vemos que David fue movido y entendió que era cierto lo que le decía este capitán, donde le dijo: sí, es cierto, soy el rey, ubícate, que es mi hijo, y estaba contra mí, y quería mi cabeza, y quería mi reino, ¿sí? Entonces, él fue y agradeció al pueblo y tomó en cuenta las palabras de este capitán Joab, ¿verdad? Y vemos que David hizo lo correcto. Dice: todos somos responsables de las acciones que cometemos. David, como rey y líder y gobernante, aceptó la reprensión de Joab, su general, y siguió el consejo. Y no por ser el rey, él tenía la razón, él tenía que ser abierto a recibir el consejo que necesitaba en ese momento. Vemos la sinceridad. Debemos ser creyentes comprometidos con la verdad sin importar que duela.
y debemos tener la disposición de admitir la verdad sin importar lo difícil y humillante que esto sea. El creyente espiritual detesta que todo lo que es artificial o falsificado, eso es lo que debemos de no tolerar, mis amados hermanos, debemos de no tolerar lo artificial y lo falsificado, aquello que nada más por escucharme bien, porque los hermanos me vean, no, ¿qué van a decir? Que, uy, no. Una de las cosas que yo le digo a mi esposo, le digo, no sé, por eso les platicaba la otra vez, digo, no sé, discúlpeme si soy muy así, a veces platico cosas de mi casa o de mi hijo, son situaciones porque yo siento que quiero ser transparente. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien está pasando por eso, ¿verdad? Puede que no, ¿verdad? Pero digo, con mi hijo estoy en la etapa de la adolescencia y ahorita los adolescentes están, yo le pido mucha sabiduría a Dios y entendimiento, ¿verdad? Para no nada más llegar a los oídos, sino llegar al corazón, pero es con la sabiduría de parte de Dios. Entonces, eso es lo que debemos de buscar, ser sinceros. Si estamos faltos de algo, pedirle a Dios. Si dices, sí oré, pero quiero platicar con alguien, vamos a acercarnos con alguien. Tenemos a la maestra Nancy, a la maestra Olguita, y si son varones, tenemos al maestro Moisés, al hermano Jorge, ¿verdad? Tenemos varios hermanos en las iglesias y ustedes también que están en línea. Debemos acercarnos, pero ser sinceros, ¿sí? Para ser rescatados, para no ser llevados o seducidos por algo que nos desvíe de la verdad, ¿sí? Sino cuidados conforme a la palabra, bajo la luz de la palabra, ¿amén? Y vamos a ver ahí en Proverbios 27:5 y Proverbios 28:23. ¿Alguien que me apoye? Proverbios 28:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Así es. Es mejor que te jalen tantito las orejas, pero que no te pierdas. Amén. ¿Qué dice 28:23? Dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Amén. El que reprende hallará mayor gracia que aquel que, no, sí, tú estás bien, no, ellos están mal, ellos no te entienden, ¿verdad? No, debemos de buscar la verdad, ¿sí? Y ser, ahora sí que, puestos en sinceridad con nuestro Dios. Dice, nuestra cultura quiere formarnos una vida de apariencia, temiendo al que dirán y cubriendo nuestra responsabilidad como una falsa religiosidad. Adán en el Edén no aceptó su responsabilidad, no quiso rendir cuentas a Dios, buscó un culpable y fue echado del huerto. Ya sabemos la historia, ¿verdad? La mujer que me dice, ella misma fue, ¿verdad? Pero si hubiera tomado el papel de varón, cabeza del hogar, hubiera dicho, sí, ella me dio, pero yo también comí, ¿verdad? Dice, solamente caminamos en el Espíritu, aprendiendo a negarnos y dejando que Jesús realmente sea nuestro Señor, es como seremos librados de nuestro egoísmo, arraigados de nuestra tendencia a aparentar a causa de buenas impresiones, negando a que examinemos nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea, que nos despojemos, que, ¿verdad? Vengamos ante Él y digamos, Señor, aquí estoy, dime dónde me falta. Principios bíblicos de la responsabilidad. Uno, la responsabilidad ante Dios es ineludible. O sea, no nos podemos hacer ni un lado ni otro. Tenemos responsabilidad delante de Dios. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Recordemos, en la clase de guerra espiritual dicen que de lo que esté lleno el corazón es lo que vamos a hablar. Si está lleno de malas cosas, van a salir malas cosas, pero si está llena de Dios, van a salir buenas cosas. Amén. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí. Tenemos que tener cuidado de nosotros y de lo que hablamos. Número 2, la responsabilidad ante los líderes espirituales. Obedecen a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Debemos de cuidar a nuestros pastores. Por eso la urgencia de tener cristianos maduros. ¿Para qué creen, hermanos? Para darles menos trabajo a los pastores, porque siempre están ocupados, ¿sí? Cuando se acaban las reuniones, ¿cómo ven a nuestro pastor, a nuestra pastora? Llenos de gente porque están esperando ahí, porque quieren hablar con ellos, ¿sí? Pero si hay suficientes hermanos maduros, entendidos de la palabra, sinceros, sin ningún doblez de corazón, vamos a hacer apoyo, ¿sí? El pastor va a decir, ven para acá, necesito que me apoyes en esto, o te delego esta parte, ¿sí? Para ellos hacer otras cosas que son de importancia, ¿sí? Sé que las almas son importantes, pero delegar, ¿ven? Si alguien tiene el valor de pedir cuentas y lo hace bien y con buen motivo, seamos lo suficiente humildes para aceptar la confrontación. Debemos entender que todos daremos cuentas y que este trabajo es de por sí difícil. Bajemos la guardia y seamos abiertos y permitamos que se nos pidan cuentas para nuestro cuidado espiritual, ¿sí? Debemos de saber, sí, como en un tiempo nos preguntaban si la tiendita era nuestra, si había ganancia propia para nuestra familia. Le decimos, no, o sea, es de la misma congregación, del mismo instituto, para mismo solventar cosas que se tienen que comprar, no sé, en los, ¿qué se llama? En las graduaciones, ¿verdad? Cosas semejantes, pero el pastor ya está enterado. Pero, bueno, hemos dicho, ¿qué le pasa? O sea, estamos aquí, nosotros estamos dirigiendo, no, no pasa nada, claro que sí, le hablamos al pastor y le decimos, él está enterado de todo está transparente, mis amados hermanos, y así debe de ser, y tenemos que estar prestos, ¿verdad? Si alguien pregunta, pues sí, no pasa nada, mira, ves, te enseñamos, ¿verdad? Y todo, para no hacer pecar a nadie, ¿verdad? Ni que nadie tenga pensamientos incorrectos, ¿sí? Igual también. No, hermana, se sorprendería. Hay personas que ya tienen años, pero no pasa nada, o sea, se puede decir, se puede explicar y es más, hasta el pastor presente para que. Y está bien, porque. Pero pues está bien porque tú también nos habla que somos cuidados. O sea, podemos verlo de esta manera, ¿verdad? Mientras no hay nada que temer, no ocultamos nada, no ocultamos nada. La maestra Olguita nos va a comentar algo. Hay algo muy importante, digo, estoy sorprendida un poquito porque menciona que tenía discernimiento. Y es importante en nuestras congregaciones, de parte de nuestras autoridades que pone el Señor, que en este caso son nuestros pastores, y es indispensable y fundamental el discernimiento para poner a una persona. Aquí sin duda creo yo, si esa persona tiene aparente discernimiento, porque lo digo aparente con el temor hacia Dios, la verdad, porque el mismo Señor nos dice que estamos hechos a su imagen y semejanza y tenemos que reflejarlo en todo lo que hacemos. Y aquí sin duda no se refleja, en este caso que menciona hermana, no se refleja esa imagen y esa semejanza de Dios. Entonces quiere decir que desde la autoridad que pone el Señor, hay algo fundamental que falló y es probable el discernimiento para poner a una persona en tal o cual puesto, ¿sí? Entonces es importante por eso orar por nuestros pastores, orar por nuestras congregaciones para que haya el discernimiento de parte de Dios y se pongan a las personas de acuerdo a la voluntad de Dios bajo ese discernimiento que Él pone en esa persona a la cual le delegó autoridad. Entonces creo yo que es por ahí. Sin embargo, bajo este tema, es importante si usted ya lo percibe o lo conoce, o sea, o lo conoce su iglesia, tienen esa responsabilidad ustedes, o sea, bajo este tema, de orar e interceder para que en su congregación haya esa dirección de parte de Dios. Entiendo. No, hermana, fíjese que no es congregación mía, solo me tocó ver el caso. No es prácticamente solo que me tocó ver y sí me llamó mucho la atención y sí me quedé con esa duda, pero no es mi congregación, solo es a la persona que me tocó observar. Ok, en ese caso, hermana, de igual forma, si usted observó, sin duda,
el Señor todo lo que nos pasa, todo lo que nos permite, nos va a demandar por eso, sin duda. Entonces es importante, si usted ya vio ese caso o se enteró de ese caso, como haya sido, orar por la persona, orar por ese lugar donde ella está, precisamente para que el Señor tome el control, y si esta persona no está preparada, pues algo se puede hacer bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, pues ya aclarado el tema, y si es cierto, ¿verdad? Orar por nuestros pastores. Sí. Entonces, imagínense, necesitamos gente madura, con discernimiento, con todo eso, para que podamos ser apoyo de nuestros. Dice, Eliseo nunca envidió la unción de Elías, pero por cuanto lo honró, recibió doble porción. Es mejor la honra que la competencia. Muchas personas no quieren dar cuentas porque ya se sienten seguras en un lugar, ¿sí? Pero debemos cuidar, ¿sí? Que este lugar no te lo ganaste, sino que Dios te permitió estar en ese lugar para bendecir a otros, para cuidar a otros. Es una responsabilidad más que un privilegio, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Eliseo, ¿sí? Nunca envidió la unción de Elías, siempre estuvo pegadito, 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 ¿sí? Pero vemos que estuvo ahí al pendiente y no quería que nada se le pasara, y vemos que lo honró totalmente hasta el último momento, y cuando los profetas le decían, ya sabes que tu maestro será llevado, sí, sí, ya sé, y ya sabes que tu maestro, sí, ya sé, ¿cómo se dice? No me distraigan, estoy aquí, y estoy aquí presente para todo lo que me pida o esto, lo otro. Pero vemos que en la honra, le sirvió mucho, porque no nada más tuvo una porción, tuvo una doble porción. Dice la responsabilidad mutua. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No debemos envidiarnos, amados hermanos. Tú no sabes el potencial que tienes hasta que Dios te lo da, ¿sí? Vemos aquí este ejemplo de Eliseo. Elías pudo decir, no, pues aquí, ¿verdad? Pero vemos que Elías hizo lo doble y no envidió, honró. Sí, porque a veces confundimos, ¿verdad? Ay, yo quisiera. No, no, no. Espera el momento, busca a Dios, involúcrate más en la obra del Espíritu Santo y sé constante, sé fiel con Dios y Él hará. Y vemos que Dios es fiel. Y todo lo que hagamos, nunca lo tengamos por poco, porque todo es para gloria de Dios. Amén. Dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, ¿sí? Debemos cuidarnos, amarnos, protegernos, y si hay algo incorrecto, hermano, en el amor de Cristo, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero orar, no nada más porque, ay, ya, no, no, que sea Dios quien nos guíe, para que Él nos muestre que cuán profundo, qué está pasando con esta persona, ¿sí? Para así ser dirigidos correctamente. Dice, debemos estar abiertos y dispuestos a rendir cuentas unos a otros, los casados a su pareja, los solteros a sus padres, los creyentes a otros creyentes con más crecimiento. Como ministros tenemos la responsabilidad de cuidarnos y de estar dispuestos a rendir cuentas a otros que nos puedan aconsejar, lo que comentaba anteriormente. Así evitaremos caer en soberbia, considerándonos como inflexibles, exentos de equivocarnos. Un líder que no es responsable ante nadie está muy cerca del precipicio. Y para terminar, la responsabilidad trae verdadera libertad en el espíritu. ¿Por qué? Porque no hay nada que esconder, no hay nada oculto. Así como soy aquí, soy allá afuera. Me conoce Dios, me conocen todo el mundo. ¿Sí? Dice, nos guarda de caer en trampas, nos ayuda a seguir en el camino de la madurez y la plenitud que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El sentido de la responsabilidad es la más clara indicación de madurez. ¿Somos responsables? Si no, vamos hacia la madurez, ¿verdad? Vamos a ser responsables. ¿Ven? Yo ahora le decía a mi hija, hoy me levanté, no sé si traía la clase, pero yo pienso que era Dios, porque yo oía claramente que me decían, tienes que ser responsable con lo que te he dado. Era Dios.
Que fuimos criados en el vientre de nuestra madre. Hay un propósito de parte de Dios en ti y en mí. Y ese propósito que está de parte de Dios en ti y en mí conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la que te hace que seas hijo de Dios cuando la empieces a cumplir. Él es el dueño de todo, Él es el que creó todo. Imagínate, Él te mandó a este mundo con un propósito y ese propósito lleva la responsabilidad que hagas y que te bases guiándote bajo los principios de Él. Y Él te va a pedir cuentas. El hecho de que fuiste formado desde el vientre de tu madre y que estás aquí, Él te va a pedir cuentas por cada acción que tú hagas, porque por cada acción, por cada cosa que tú hagas, eres responsable. Hay un principio bíblico de la siembra y la cosecha precisamente, porque lo que tú siembres es lo que vas a cosechar y bajo ese principio tú vas a dar cuentas a Dios. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles, desde que Él te está viendo, la hermana lo dijo, que Él te está viendo, que a Él nada se le escapa, Él te está viendo, entonces tú sigues siendo responsable ante Él de todo lo que hagas. Aquí vemos que la responsabilidad te hace maduro porque vas creciendo. Pero velo desde ese enfoque, desde que Él te creó, desde que Él te creó en el vientre de tu madre con un propósito, eres responsable delante de Él para ese propósito. Es lo que yo nada más les quería compartir. A la lona, me tiraste. Realmente es cierto, somos responsables desde que ya hacemos memoria que el Señor nos formó, ¿verdad? Y que el Señor tenía cuidado de nosotros, aún sin conocerle, Dios tuvo cuidado de nosotros, ¿sí? Entonces, y ya vinimos al conocimiento de Él, ya somos responsables, ¿verdad? Así que ya con todo bien planteado, ¿verdad? Antes eran por ignorancia, pero ahorita ya lo entendemos, ¿sí? Y ahora que somos creyentes y estamos ya en el nivel de madurez, con mayor responsabilidad. Porque ahora se nos ha añadido todo lo que Cristo ganó para nosotros, ¿sí? Con entendimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has provisto todo, Señor, para que nosotros alcancemos, Señor, esa plenitud que es la plenitud en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas con nosotros, que podamos entender, Señor, que nosotros debemos de dar cuentas, tenemos que ser transparentes con nuestros hermanos, pero sobre todo contigo, porque tú todo lo ves, todo lo escudriñas, Señor. No hay nada oculto que podamos hacer, Señor. Tú todo lo sabes ya, Señor. Te pedimos que seamos sinceros contigo, Señor, que seamos vulnerables, Señor, que seamos, Señor, sencillos, Señor, y honestos, Señor, unos a otros, Señor, que podamos ser, Señor Jesús, como tú nos pides, Señor, que seamos fieles a ti, Señor, y que podamos, Señor, llevar tu palabra, Señor, con ese orgullo, Señor, con ese, como tú lo pides, Padre, que el mundo pueda decir solamente lo bueno, Señor, que el mundo, así como lo decía también la maestra Nancy, Señor, que cuando quieran hablar mal de uno, Señor, que solamente sea para glorificarte, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que seamos irreprensibles, Señor, que seamos maduros, Señor, que seamos responsables con lo que nos fue encomendado, Señor, y que nos cuidemos mutuamente como el cuerpo que somos en Cristo, Señor. Pedimos que guardes nuestras vidas, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y que podamos dar buenas cuentas, Señor, cuando tú nos das vida, Señor. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.